Excelente. Bueno, buenos días. Un gusto saludarles a todas y a todos. La idea de hoy es compartirles un poquito un tema que sin duda alguna nos podría llevar horas de horas. Ya muchos de ustedes han estado conmigo en alguna sesión de capacitación o en algún proyecto de consultoría, pero que me parece que es relevante en el contexto de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Y a razón de que hoy tenemos participantes de Latinoamérica. Hemos tratado de hacer que este tema que vamos a revisar se pueda ajustar a un estándar o a una homologación de la condición pandémica que nos afecta y que sin duda alguna es el sistema financiero el que mayormente se ve afectado desde la perspectiva de uno de sus principales activos como es la colocación crediticia y por tanto involucra lo que es el tema del riesgo de crédito. Por eso hemos querido llamar a esta sesión, a este webinar, gestión de riesgo de crédito, colocando en tiempos de incertidumbre. Básicamente, lo que queremos es darles algunos tips sobre lo que consideramos que podría ser aplicable en los siguientes meses para efectos de, uno, mantener nuestro crecimiento de cartera y adicionalmente garantizar que ese crecimiento sea de calidad. Y quizá eso es uno de los elementos más importantes y los que más le preocupa a la gente. ¿Será innovación de productos? ¿Será innovación de servicios? ¿Será servicios complementarios? ¿Será una estrategia de marketing diferente? Yo les diría que en primera instancia, la clave del éxito se concentra en tener un modelo de análisis crediticio que nos permita, por un lado, ser dinámicos, pero por otro, ser muy cautos y cuidadosos en la colocación, garantizando calidad a futuro. Y ahí es donde queremos centrar nuestro principal aporte de hoy. Bueno, tal vez un prefacio. Podemos asegurar que la crisis sanitaria actual impone tres grandes retos a las entidades financieras. El primero es sostener la calidad de la cartera de crédito. Ese es un reto sine qua non que vamos a verlo en todo el mundo. O sea, todas las entidades financieras en este momento la preocupación es ¿cómo hago para hacer crecer mi principal denominador de calidad de cartera, que es la cartera misma? A razón de que la morosidad o la afectación de cartera puede crecer, pero si no crece la cartera, en alguna medida vamos a tener indicadores que nos exponen más. Número dos, ¿cómo hacer para colocar con calidad y procurar la estabilidad del saldo vigente? Sí, ok, entonces, ¿cómo hago yo para poder colocar entonces con calidad, pero además que el saldo vigente no se me afecte ni se vea deteriorado por efectos de morosidad? Y tres, que es el más importante de esta sesión, es cómo aprovechamos la coyuntura para hacer un ajuste de precios o de calidad por riesgo que me permita compensar los posibles deterioros de cartera. Ok, ¿qué es eso? Eso significa romper uno de los paradigmas que nuestro sector cooperativo ha tenido más arraigado a lo largo de los tiempos. Y es creer que todos nuestros asociados son iguales, pero a la hora de la verdad sabemos que no son tan parecidos. Y el tema de la segmentación y la asignación de tasas de interés y condiciones crediticias sobre la base del riesgo inherente es definitivamente uno de los elementos más importantes que tenemos que rescatar o por lo menos retomar y aplicar a partir de ahora. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar hoy? Bueno, básicamente, número uno, riesgo de crédito en el contexto actual. Número dos, los modelos semiparamétricos de crédito como una alternativa aplicable en un contexto como el que estamos viviendo. Tres, gestionando la calidad a través de las 5C de crédito. Cuatro, análisis y estrés de capacidad de pago, cómo calcularla y cómo interpretarla. Cinco, el PD o Probability of Default como factor del éxito. Aquí hago como una anotación entre comillas y subrayado con resaltador verde, y es que definitivamente el PD o Probability of Default o lo que establece la NIF 9, sin duda alguna, es uno de los elementos que se ha demostrado y hemos demostrado nosotros y hemos comprobado en los últimos 2 años
hacen la gran diferencia entre colocar y colocar con calidad. El sexto, que es el scoring crediticio, aunque muy trillado el tema, me parece poco aterrizado al sector cooperativo y su realidad. Y séptimo, los esquemas de calificación crediticia, todo lo que tiene que ver con el pricing y los cupos de crédito. Cuando decimos pricing es cómo asignamos la condición de la tasa de interés de acuerdo al nivel de riesgo de un deudor. Punto número 1, riesgo de crédito. Las viejas prácticas. ¿Qué nos han dejado las viejas prácticas? Bueno, básicamente capacidades de pago muy deterioradas. Muchos de los deudores han visto desmejorado su ingreso por efectos de sobreendeudamiento. Y bueno, eso es tan culpable las autoridades estatales desde el punto de vista de la regulación como los regulados y tanto así como los endeudados, ¿verdad? Sí, o sea, en nuestro caso, nuestros asociados. 2, valoraciones parciales de flujo. Bueno, básicamente, otro de las prácticas que no han dado un buen resultado es valorar los flujos sobre la base de condiciones actuales y no sobre la base de afectaciones futuras. Entonces, lo que nos genera esto es alegrones, nos genera falsas expectativas sobre qué tanto tiempo puedo yo sostener a un deudor sin que se me vea afectado en su calidad. Tercero, información incompleta del mercado. He sido insistente y muchos me habrán escuchado, no tengo nada a favor de Equifax y lo menciono como un buró de crédito con el cual he trabajado desde hace muchos años en Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Panamá, y que ha demostrado ser un proveedor de información bastante oportuna, muy veraz, pero sobre todo históricamente muy asequible desde el punto de vista de la puntuación y la calificación de los deudores y sus niveles de riesgo, ¿sí? Igualmente, hay otras fuentes de información muy importantes que la podemos ver en bases de datos del Banco Central, de la misma SUGEF, que ya ustedes pueden ver en el sitio de la SUGEF, específicamente donde están los detalles de cartera. Ahora ya está separado por SBD, está separado por un sinnúmero de calificaciones muy importantes que nos permiten información certera para definir perfiles. Cuarto, segmentos no diferenciados. En este y en el siguiente me quiero concentrar en el sentido de que no hemos logrado convencer principalmente a muchos de nuestros directivos de que nosotros tenemos que trabajar con una segmentación de mercado. Solo existe un asociado y ese asociado tiene la misma característica para todos ellos y eso no es tan cierto. O sea, hoy tenemos asociados deficitarios, súper deficitarios, algunos al punto de quiebra, otros superavitarios, y eso significa que a la hora de hacer análisis crediticio, pues definitivamente tenemos que hacer diferencias importantes de cómo lo analizamos, cómo le colocamos, cómo lo monitoreamos y cómo lo controlamos, básicamente, ¿verdad? Y por último, un scoring y un PD que están ausentes permanentemente, ¿sí? ¿Y qué digo yo que están ausentes? Que muchas veces analizamos su capacidad de pago o analizamos comportamiento histórico de pago o analizamos la capacidad garante o analizamos la estabilidad financiera o analizamos la permanencia de los flujos, pero no hacemos un análisis y una integración de todos los resultados basados en una calificación. Como les digo, estos son paradigmas y algunas veces, como les digo, posiciones que no nos permiten hacer cambios mentales y que nos orientemos un poquito más a ver a nuestros asociados y nuestra base asociativa de una forma más analítica y de una forma más segregada o estructurada. Los modelos paramétricos como segundo tema. Bueno, ok, vamos a ver. Primero definamos qué es un modelo paramétrico. En estadística, un modelo paramétrico es aquel que converge en un esquema de distribuciones de probabilidad con un número finito de parámetros. En pocas palabras, lo que nos dicen es que
incorporamos el análisis de probabilidad dentro del análisis crediticio. Eso sí, con un número finito de parámetros, o sea, que tiene un límite a esos parámetros. Hemos validado con la experiencia de que no siempre lo matemático y lo estrictamente científico es lo que infiere el 100% de un comportamiento a futuro, sobre todo en el tema de crédito. Entonces, pareciera que el tema paramétrico, aunque es muy valioso, no es la solución para todo. Un modelo no paramétrico, entonces, no involucra la inferencia estadística, sino que utiliza elementos de arbitrariedad. Entiéndase arbitrariedad en estadística, aquellos elementos que tienen una justificación o una demostración de efectividad por sí mismas. O sea, no existe una metodología propia que me defina la experiencia que puede tener un analista de crédito cuando le hace 2 o 3 preguntas a un deudor y se da cuenta que ese deudor simplemente quiere estafarnos. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de lo que son los elementos de arbitrariedad o de los modelos no paramétricos, se incluye básicamente los ejemplos de opinión de experto. ¿Ok? ¿Qué significa opinión de experto? Bueno, aquellas personas que dentro de la organización no solo conocen cómo hacemos el crédito, sino que también conocen el mercado y que conocen las particularidades de los procesos de nuestra empresa. Una combinación de esas cosas son prácticamente lo que nos dan un énfasis al éxito y a la buena gestión de nuestra cartera crediticia. Pero entonces, bueno, ¿qué es un modelo semiparamétrico? Bueno, es un modelo que considera una combinación del paramétrico y no paramétrico. Entonces, no solo lo dice Rodolfo Conitrillo, sino que Rodolfo Conitrillo lo dice basado en lo que dice Basilea. Y Basilea dice que básicamente para poder hacer o realizar o desarrollar una muy buena gestión de crédito, las entidades financieras deberán de contar con modelos que son paramétricos, pero igual con modelos que son propios de la organización y que se han desarrollado sobre la base de la experiencia y el conocimiento de aquellos quienes desarrollan los procesos internos y que conocen adecuadamente al mercado. Las 5C de crédito y el sentido común y los modelos prácticos de análisis de crédito. Ok, vamos a ver. Cuando me refiero a las 5C de crédito, yo sé que es un tema también trillado y muchos de los que han estado en alguna sesión o en algún trabajo, proyecto, consultoría o de riesgos conmigo, habrán escuchado echarme este rollo. Pero lo que sí es cierto es que las 5C de crédito existen y persisten desde hace 400 años, desde que se fundó el primer banco. Y lo que nos dice es que el análisis de crédito debe estar sustentado en 5 elementos, que son 1, la capacidad de pago. 2, el carácter. 3, el capital. 4, los colaterales. Y 5, las condiciones. Capacidad de pago, ¿qué? Bueno, muestra la liquidez hoy y a futuro de un deudor. Carácter. Consta la disposición de pago y el perfil del pagador. Capital. Administra bien su capital y genera riqueza. Esa es la pregunta que nos hacemos cuando analizamos la capacidad de capitalización de una persona. El colateral, ¿qué mide? Bueno, si cuenta o dispone o propone garantías de respaldo. Y por último, las condiciones. Se asignan condiciones ajustadas al riesgo. No por casualidad, esas 5C tienen ese orden. Primero se mide capacidad de pago. ¿Tiene para pagar o no tiene para pagar? Segundo, ¿qué se mide? El carácter de pago. ¿Quiere o no quiere pagar? La tercera, ¿cuál es? Si fuera que no cuenta con capacidad circunstancialmente a futuro y que el carácter tendió a confundirme al inicio y no es un buen pagador, ¿tiene capital con qué respaldarme yo? ¿Ha hecho capital en su vida? ¿Ha administrado adecuadamente sus finanzas? Si no es así, bueno, entonces, ¿qué colateral me va a dejar? Y por último, vean qué interesante, las condiciones. Típicamente en nuestro sector cooperativo, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos un análisis de crédito o proponemos un nuevo producto?
proponemos un producto que ya viene con las condiciones. A tantos años plazo, ¿sí? Con tal tasa de interés, tanto de comisión, tanto de capitalización y se exigen los siguientes requisitos. Y básicamente, entonces, usted lo que está diciendo es que, indistintamente de la capacidad de pago, del carácter, del capital y de los colaterales, usted le está dando a todos sus deudores las mismas condiciones. Por eso es que no segmentamos. Por eso es que entonces nos sucede que los buenos pagadores reciben un castigo y los malos pagadores reciben un premio. ¿Por qué? Porque estamos ajustando las condiciones sin medir los perfiles de riesgo de cada uno de los deudores. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se propone? ¿Y qué es lo que podría ser funcionalmente mejor? Bueno, equilibrar nuestros modelos de análisis basados en herramientas que hagan de la originación crediticia una muy adecuada combinación de el ingrediente de experiencia, que es el conocimiento del mercado y de las mejores prácticas propias y de la competencia, y del elemento probabilidad o probabilístico, que incorpora un componente probabilístico al modelo que permita compensar la arbitrariedad. O sea, que me permita balancear entre posibles sesgos que se generen ante la gran brecha que puede existir entre los diferentes perfiles de deudores al utilizar la experiencia, con elementos probabilísticos, básicamente el PD y el scoring, que me permiten de forma mucho más estructurada determinar si una persona es sujeto o no de un crédito. Entonces, ¿qué deben de contemplar los modelos? Bueno, básicamente deben contemplar una valoración del analista, un análisis de capacidad de pago e historial crediticio detallado con una calificación. A partir de ahora vamos a comenzar a hablar de calificación. No puede hacerse un análisis crediticio si no existe una calificación específica de cada uno de los componentes de análisis de ese deudor. Número 2, la determinación no arbitraria del carácter de pago. Entiéndase no arbitraria como aquella condición que desde el punto de vista probabilístico y estadístico me permite determinar si hay algún viso de no pago. Eso significa calificar la propensión al no pago por parte del deudor solicitante incorporada en un scoring. Ahorita vamos a ver esa particularidad también que nos ha demostrado en el tiempo que es muy efectiva y muy funcional para evitar deterioros de cartera. Tercero, la integración de resultados con una calificación. ¿Ok? Contar con una tabla de calificación que proponga una tasa y un cupo. Voy a ir adelantando un poquito este tema porque creo que es el que le podría dar mayor valor agregado a esta sesión de trabajo. Y es que el futuro lo veo en términos de colocación crediticia en la definición de los cupos de crédito. Un concepto que incorporó Basilea II en el año 2004 en su segunda emisión de consulta y que dice que en materia de consumo, lo prioritario para las entidades financieras en términos de reducción del riesgo es la precalificación de los deudores y la asignación de cupos de crédito. Eso significa que desde que yo le hago el análisis, prácticamente le estoy preaprobando una línea crediticia ficticia. Ficticia es porque solo lo manejo a lo interno de la cooperativa y a razón de su nivel de riesgo y de su perfil, a esa línea de crédito o a ese cupo le asigno una tasa de interés. ¿Ok? Pero para eso necesito tener una calificación. ¿Una calificación de qué? De la capacidad de pago, una calificación del carácter, una calificación del capital, una calificación de los colaterales, para poder definir cuáles son las condiciones. Entonces, vean qué interesante cómo, lejos de lo que hacíamos hace muchos años, que analizamos a una persona basado solo en la liquidez y cuánto le queda disponible, si sobre ese disponible podía tener más crédito, y si nos había pagado bien en el pasado y si adicionalmente tenía deducción planilla todavía mucho mejor, era más fácil el análisis. Ya la historia nos ha demostrado que hoy por hoy eso no es tan certero y que tenemos que ser mucho más finos
en nuestro análisis crediticio. Y como digo, eliminando ese sesgo mental, cerebral, digamos, de que todos nuestros asociados son iguales, que es un tema muy doctrinario y que lo respeto. Soy, digamos, un creyente absoluto de la combinación entre finanzas y beneficios sociales. Sin embargo, no creo que eso signifique que malgastemos o arriesguemos el activo más valioso de nuestra entidad, que es el crédito. Tema número 4, la capacidad de pago, como una de las C y la principal C, ¿sí? La capacidad de pago no es más que el soporte o respaldo de liquidez que un deudor debe mostrar a la hora de analizar sus posibilidades de cubrir sus obligaciones. La capacidad de pago debe proyectarse sobre la base de variables de mercado que puedan ajustar su estabilidad o normalidad futura. En el caso de Costa Rica, que creo que tenemos varios... Deme un segundito que estamos ahí admitiendo a 2 personas. Sí, correcto. Sí, ok. Bienvenidos. Ahí se estaba viendo que estaban por ingresar. Más bien me disculpa que no les había admitido. La capacidad de pago debe proyectarse sobre la base de variables de mercado. Ok, vamos a ver. Yo no puedo hoy otorgar un crédito considerando solo la liquidez de hoy, sino que tengo que darlo pensando en la liquidez de mañana. Una combinación entre esas dos liquidez, esos dos elementos de liquidez son los que me dan una veracidad en la decisión a la hora de otorgar un crédito. ¿Por qué puede estar afectada esa liquidez? Bueno, les decía, en el caso de Costa Rica, que hemos venido trabajando con eso, con la superintendencia desde hace varios años, hay variables que son determinantes para sensibilizar los flujos futuros de un deudor. Básicamente, en el caso de los deudores que son empresarios, se usa un famoso flujo de caja libre que se llama FCL y que lo que me mide es si ese flujo de caja soporta sensibilizando algunas variables. En el caso de los deudores de consumo físicos, en el caso nuestro no prestamos a jurídicos, pero sí a empresarios o emprendedores que son que se registran individualmente como asociados en una cooperativa. En el caso de los deudores físicos de consumo, valoramos la tasa de interés en colones, en la moneda local, la tasa de interés en la moneda extranjera principal, en nuestro caso dólares, se sensibiliza el tipo de cambio y adicionalmente el elemento de inflación tanto para gastos como para ingresos. ¿Okay? Entonces, ahí es donde estamos sensibilizando los flujos a futuro. La capacidad de pago debe ajustarse con estándares de adecuación que contengan escenarios realistas de afectación. Por ejemplo, gastos de manutención, otros ingresos, otros gastos, deducciones no financieras. Vamos a ver. Este elemento en la capacidad de pago igual lo hemos visto no solo aquí, sino lo hemos visto en otras latitudes, y es que típicamente muchas cooperativas no incluyen, sobre todo en el caso que son deducción por planilla, no incluyen deducciones o afectaciones al flujo que son parte del diario vivir y quehacer de cualquier asociado, como son sus gastos de manutención. Igual deducciones de otras entidades que están fuera del sistema financiero formal, e inclusive, en algunos casos que no se incorporan dentro del análisis crediticio, las deudas que están en moneda extranjera fuera de la cooperativa, o sea, que están en el resto del sistema financiero. Y eso, sin duda alguna, nos da un primer sesgo muy importante en la medición de las capacidades de pago, que es el elemento o la C número 1 de todo este proceso. Carácter. ¿Cómo se mide el carácter? Bueno, el carácter se puede medir de muchas formas. Sin embargo, en aras de alinearnos con la NIF 9 y en procura de cumplir con los estándares internacionales, algunas regulaciones de algunos países todavía no la exigen, pero en el corto mediano plazo, la OCDE lo está estableciendo como un requisito específicamente para la cartera de crédito. Hay que calcular la probabilidad de no pago. Y esta es la parte tal vez en donde les voy a dar el principal tip, ¿sí? ¿Qué es el PD? El PD es una medida de calificación crediticia que se otorga internamente a un asociado o a un contrato con el objetivo de estimar su probabilidad de incumplimiento de pago. ¿Sí? Ok, es una metodología estadística, es un modelo,
digamos, ¿verdad? Que me permite a mí saber estadísticamente y por métodos que son probabilísticos, de acuerdo a un perfil dado, cuál es la probabilidad de que una persona no me pague. Por defecto me da, viceversa, cuál es la probabilidad de que una persona me pague. Este se formula por metodologías estadísticas, pero la más común y recomendada es la regresión logística binaria. ¿Ok? Primer tip. Usar regresión logística binaria para determinar el PD. ¿Sí? Segundo tip. Mediante la cual se genera una ecuación mediante la selección de una variable dependiente, paga o no paga, y la selección de las covariables, o sea, los factores de caracterización. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a usar? Regresión logística binaria. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la variable dependiente? Paga o no paga. ¿Y cuáles son las variables? Las covariables. Bueno, podría ser el género, el estado civil, la edad, la profesión, podría ser años de afiliación en la cooperativa, saldo adeudado en el sistema, saldo adeudado en la cooperativa, número de operaciones que mantiene la cooperativa, etc. O sea, vamos perfilando sobre la base de un factor de default 0 paga, 1 no paga, que es la variable dependiente, cómo las personas se van pareciendo más a los que no pagan y cómo las personas se van pareciendo y otras personas se van pareciendo más a los que pagan. Con una gran característica que tiene de fondo un formato como el de análisis de conglomerados. La fórmula me permite hacer separaciones cada vez más radicales o más fuertes entre el que se parece al que no paga y entre el que se parece al que paga. O sea, hace grupos homogéneos entre ellos, pero heterogéneos entre el 0 y el 1, o sea, entre el paga y no paga. O sea, todos los miembros de un grupo se parecen mucho entre sí, pero son muy diferentes o radicalmente diferentes a los del otro grupo. Paga y no paga. Ok, entonces, podría ser un tema de otra sesión el que veamos cómo en SPSS se calcula una regresión logística binaria. Pero digamos que no es la intención en este foro, y mucho menos por el tiempo que estamos asignando hoy. Lo que sí es cierto es que sobre la base de, por ejemplo, de género, de edad, puede ser por elementos dicotómicos, femenino-masculino, por rangos, menor a 25 años, 25 a 45, mayor a 45, o por elementos totalmente cualitativos, profesión, estado civil, por ejemplo, y otros cuantitativos como el número de dependientes o los años de afiliado, es que nosotros generamos una fórmula que me permite determinar cuál es la probabilidad de no pago. Ah, ok. ¿Y cuál es esa famosa fórmula? Bueno, se las voy a dictar para que la apunten, porque es relativamente sencilla. Y es exponencial del Z-score dividido entre 1 más exponencial del Z-score. Aunque ustedes no lo crean, esa es la forma en que Basilar nos dice, midan su PD. A quienes son apasionados por la NIF 9, recordemos que la NIF 9 tiene el PD, el LGD y el EAD. Sin embargo, el PD es uno de los más importantes, de los que estadística y matemáticamente son los, tal vez lo más complejo de calcular y que en alguna medida puede pesar el 50 o el 60% del éxito de la fórmula para calcular las pérdidas esperadas en la NIF 9, o sea, el EAD. Sin embargo, de nuevo concentrémonos en el PD, ¿sí? Fórmula exponencial del Z-score dividido entre 1 más exponencial del Z-score. ¿Y qué es el Z-score? Ok. Z-score va aparte del scoring crediticio. La historia me ha dicho, e inclusive conversando con algunos colegas, que el elemento clave más importante es incluir el PD dentro de su scoring crediticio. Cuarto tip que les doy.
lo más efectivo y funcional es incorporarle un elemento paramétrico a un sistema que es no paramétrico. O sea, incorporar el PD dentro del scoring crediticio. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Ahí tenemos entonces la fórmula base para la determinación de la probabilidad de pérdida para COPE-ABC para asociados independientes. Básicamente, aquí estamos analizando una fórmula que podría estar aplicando a un grupo importante de asociados que se tomaron como base de datos. Estamos hablando de 18.900 asociados, 31.000 operaciones crediticias. Entre ellos tenemos 5.180 independientes que tienen más o menos unas 7.000 operaciones crediticias y generamos una fórmula basada sobre regresión logística binaria en donde se incorporan la variable género, la variable edad, la variable número de hijos, la variable de si habita en casa. ¿Qué significa eso? Si habita en casa alquilada, propia, prestada, la provincia en la que vive, los años de experiencia en el desarrollo de su actividad, recuerde que estamos hablando de independientes, el ingreso neto mensual, aquí está en colones, las operaciones totales que maneja en el sistema y el saldo que debe en el sistema. Sobre la base de eso me dice, este es un Z-score. Ok, sobre la base de eso yo tengo que hacer, viene el quinto tip, o sexto, ya no me acuerdo, creo que el sexto, ¿sí? Ok. El quinto, perdón, el quinto. Debemos de definir la metodología para establecer el factor de default de la cooperativa. ¿Qué es eso? ¿Cómo identifico yo un 0? ¿Cómo identifico a un 1? Voy a decirlo de la forma más sencilla y estandarizada que a nivel latinoamericano lo pueden comprender. Y es que si yo tengo deudores A, B, C, D y E, yo podría decir, los deudores A y B son 0, pagadores. Y los deudores C, D y E son 1, no pagadores. Digo la forma más sencilla de hacerlo. Una vez que yo defino eso, debiera estar segregándolo o segmentándolo por perfil del deudor. ¿Cuáles son los perfiles que típicamente hemos venido desarrollando los últimos 4 o 5 años? Asalariados públicos, asalariados privados, independientes, jubilados. Dentro de los asalariados públicos tenemos a los interinos y a los en propiedad. O sea, en este momento hay cooperativas de ahorro y crédito que manejan 7 perfiles. O sea, manejan 7 PDs. O sea, 7 fórmulas de probabilidad de default aplicable a cada uno de estos perfiles. Esto se genera, como les digo, por SPSS. Y lo que me genera es esta tabla que está aquí. Solo les voy a hablar de 2 temas que son meramente estadísticos, pero que son sencillos de interpretar. Nivel de significancia. El nivel de significancia es básicamente pruebas de hipótesis sobre la sustentación y robustez del factor beta o del cálculo por el cual yo voy a multiplicar la variable. Género, si es 1, pues entonces lo vamos a multiplicar por 0.022. Este fue el beta que me dio la fórmula. Lo que sí es cierto es que el nivel de significancia me dice qué tan cercano a 0. Mientras más cercano a 0 sea, tengo más significancia. Pero existe una prueba de hipótesis también que es la de Wald, que mientras más alto sea este indicador y más bajo sea este, la variable me va a generar una mayor propensión a la exactitud del cálculo. Ahora, alguien dirá, bueno, pero Rodolfo, son pocos los que se acercan a 0. Veamos. La constante me la genera el modelo. Vean ustedes que el nivel de significancia es cercanísimo a 0, 0.01. Y el WOL es de 10.841. O sea, aquí lo que me está diciendo es que esta variable tiene un gran peso sobre el cálculo. Pero vean ustedes cuál es la variable que tiene mayor peso sobre el cálculo. Significancia 0. Y WOL 15.172. ¿Y esto cómo se llama? Ingreso. Es determinante entonces en un asociado
que elabora de forma independiente su ingreso. Es el que va a tener más incidencia en esta fórmula. Sin irnos a detalles, cada uno de los valores que deben ser expresados en números se multiplica por el beta, me da un producto, ese producto lo sumo y le sumo la constante. Y me dice que el Z-score de este asociado con estas características es un menos 2,856, que aplicándole la fórmula del PD me da que tiene una probabilidad de no pago de un 5,44. O sea, tiene una probabilidad de pago de un 94% prácticamente. ¿Sí? Y a razón de una distribución de frecuencias basados en percentiles, hemos podido identificar que todos los asociados, en el caso de independientes que estén entre 0 y 3,48, van a tener una condición de aprobado casi que de inmediato. Los que están de 3,49 a 4,66, un preaprobado, de 4,67 a 5,60, un preanálisis, de 5,61 a 6,57 análisis, de 6,58 a 7,73 instancia superior, y más de 7,74, no, más de 7,74 sería prácticamente no aprobado. Muy diferente al que podría aplicar tanto en la fórmula del PD como en la distribución de frecuencias de los PD para asalariado privado o asalariado público. Este es uno de los tips más importantes. Nos acompaña una cooperativa, que lo veo por ahí, don Carlos Murillo, gerente general de Copemédicos, que incorporó un programa de tarjetas de crédito hace casi 2 años, en donde incorporamos el concepto de PD, y tal vez que don Carlos más tarde nos cuente si fuera que va a hacer alguna observación o algo, y si no, pues tiene espacio para que nos cuente cuál ha sido la morosidad de su cartera de tarjetas de crédito en estos 2 años de colocación. Básicamente pensando en que muchas de las cooperativas se le huye un poquito a estos productos, principalmente porque no se conocen bien o porque no se tiene una metodología crediticia de originación crediticia y de monitoreo adecuada a diferencia de los demás tipos de crédito. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es el PD. ¿Qué me mide aquí? El carácter, básicamente. O sea, ¿paga o no paga? ¿A quién se parece? ¿A los no pagadores o a los pagadores? Ok. El scoring de crédito. Ok. El scoring de crédito tiene que ver mucho con el capital y conocimiento crediticio que ha desarrollado un asociado. Y es un elemento también componente del carácter. El scoring crediticio es una metodología semiparamétrica que le permite al analista, bajo la valoración de variables de orden cualitativas y estadísticas, determinar cuál es la disposición de pago. Esto basado principalmente en elementos que valoran el carácter en comparación con su historial y comportamiento crediticio. ¿Sí? Entonces, mucha gente ha dicho, bueno, ¿cómo hago un scoring? ¿Cómo trabajo un scoring? ¿A quién tengo que contratar? ¿Sí? Hay empresas que hace algunos años, siempre cuento yo, hace algunos años cobraban $50,000, $60,000 por calcular un scoring. Y cada 6 meses te cobraba $5,000 de mantenimiento por actualizarte la fórmula. Bueno, imagínense lo que sería hoy eso si hablamos de que tenemos varios perfiles de deudores y que adicionalmente hoy tenemos afectaciones de mercado que nunca pudieran haber sido predecibles, como fue el efecto pandemia de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una dependencia externa de esto y simplemente nos agotamos en el corto plazo? Porque tenemos que volver a contratar, volver a pagar, y eso no es como para todos los días. O sea, en realidad, los modelos semiparamétricos que incluyen scoring, PD y lo que vamos a ver ahorita, pues básicamente son sistemas que me permiten a mí, a nivel interno de la cooperativa, generar una capacidad autónoma para seguir dándole mantenimiento, excepto por los temas de calibración estadística, ¿verdad? Pero en el resto, básicamente, digamos que son instrumentos que tienen que desarrollarse in-house y ajustarse a la realidad de cada cooperativa con conocimiento y capacidades internas. Ok. Básicamente, los modelos de scoring se componen de 5 elementos. ¿Ok? ¿Qué significa 5 elementos? Bueno, elemento le llamamos nosotros al grupo de variables. O sea, cada elemento tiene un grupo de variables. Un scoring puede tener 11 variables, pero cada una de estas variables se relaciona directamente con alguno de estos elementos. Uno, ¿cuál es? El primero tiene que ver con el historial
de pagos en el tiempo o lo que tiene que ver con el comportamiento histórico de pagos, que tiene un 35% de peso. El otro es el nivel de endeudamiento que tiene la persona o el nivel de responsabilidad con que ha utilizado su crédito. El otro tiene que ver con la longevidad en su historial crediticio. El otro tiene que ver con la combinación de crédito en términos de cuentas de compañías, minoristas, prendarios, hipotecarios, consumo. O sea, un manejo equilibrado de las diferentes líneas y asignaciones crediticias. Y por último, la significancia del nuevo crédito. Esto es el estándar mundial. Eso que están viendo ustedes ahí es lo que hace Equifax y es lo que hace Fair Isaac, que es el proveedor de scoring crediticio más grande de todo el mundo. La diferencia entre un scoring y otro tiene que ver con esos porcentajes de asignación. O sea, ese 30 de deuda podría llegar a ser 35-40. Ese historial de pagos podría ser de 25, 35 o 30. El crédito nuevo podría ser de un 15, de un 10, etc. Y algunas variables que definitivamente son muy diferentes. Por eso el ejemplo que les traigo específicamente es de un scoring de un independiente o de una figura, llamémoslo así, de emprendedor. Entonces, básicamente, si ustedes lo ven acá, aquí tenemos un scoring, tenemos unas variables por utilizar. Básicamente aquí solo estamos viendo dos elementos, no estamos viendo todos los elementos para no recargar la diapositiva. Estamos viendo que en el historial de pago pesa un 30% para un deudor que es independiente. Tenemos el elemento que llamamos Equifax, tenemos el elemento que llamamos días máximos de atrasos en el sistema financiero y tenemos el elemento que dice número de atrasos en el año en la cooperativa. Básicamente aquí lo que establecemos son límites. Nosotros trabajamos con límites que son de 4 niveles. Le damos un peso a cada uno de los ítems. Si no tiene una historia en la cooperativa, simplemente el ítem vale 0, pero eso no significa que el elemento deja de valer, sino que se distribuye en los otros dos elementos, en los otros dos variables, y sobre la base del resultado, él me dice una calificación de 1 a 4. 1 es riesgo bajo, 2 es riesgo medio, 3 es riesgo alto y 4 es riesgo extremo. Y sobre esa base me asigna una puntuación y me dice al final cuál es mi puntuación total. El tema más importante aquí es que en el elemento carácter de pago, que aquí pesa un 20%, está el PD. Ya iríamos por el séptimo tip, sexto. ¿Ok? Es que debo incorporar en mis elementos de scoring el PD y que debe tener una importancia relativa mínima mayor al 20%. Eso es lo que hemos comprobado en la historia y lo que cumple adecuadamente y funciona para las cooperativas y las entidades de la economía solidaria. ¿Eh? Y que se dedican a este tema de la intermediación financiera. ¿Ok? No estoy poniendo todos los elementos, estoy poniendo solo 2 elementos como ejemplo. Ven que esto suma 50%, sin embargo aquí está el 100% porque los demás elementos están ocultos. Estamos hablando que este modelo tiene 12 variables que están distribuidas en todos los demás elementos, pero específicamente en carácter de pago tenemos el PD, ¿ok? Incorporado dentro de nuestro modelo de scoring. Ya para ir finalizando, nos vamos a dar cuenta de que después de un análisis de capacidad de pago, después de un análisis de score y ojalá de una puntuación referencia de Equifax, podríamos perfectamente establecer niveles de aceptación de mejor a no tan bueno, o sea, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo extremo, establecer pesos a cada una de estas variables y sobre la base de ese peso establecer una puntuación que va a estar en la misma escala de 1 a 4. En esa escala de 1 a 4, nosotros convertimos estos en porcentajes, perdón, y le damos una calificación. Un 1.60 en una escala de 1 a 4 es equivalente a ganarse una nota de un 80%, en donde en el score calculado me gané un 4, no tan bueno, en capacidad de pago un 1 y en Equifax un 1. Por tanto, la sumatoria ponderada de estos, perdón, que me tiene que dar un 100%, básicamente me da un 1.60, que es equivalente a un 80. Siendo el punto de corte de aprobación de un 80, básicamente el crédito aprueba. Lo que pasa es que se aprueba, pero con una condición. Como no se sacó el 100, ¿verdad? Y la tasa base de la línea es de un 18-15,
el 80 es equivalente a colocarle a un 22.69. O sea, por el factor riesgo de ese 20% que me falta para cumplir con el 100, yo tengo que hacerle un ajuste en la tasa. Adicionalmente, tomando las deudas de este asociado en el sistema, las que tiene la cooperativa, llevándole de nuevo el salario o el ingreso a su integridad inicial y aplicándole no solo las cuotas del sistema financiero, sino las cuotas mías y otras deducciones, a este asociado se le podría colocar hasta 13.177.915 colones adicionales, manteniendo la nota del 80%. Si yo quisiera cambiar esta nota del 80 y bajarla, o este mínimo aceptable, téngalo por seguro que esto me va a dar montos más altos. Es donde yo comienzo a administrar mi riesgo. Conclusiones. Bueno, básicamente podríamos decir que hay elementos que son determinantes en uno, calidad de cartera. No podemos dejar de colocar, pero lo que coloquemos debemos de hacerlo bien. ¿Para qué? Para mitigar la moratoria que nos vamos a topar con los siguientes meses. No hay ninguna otra forma de salir adelante. Lamentablemente hay que colocar. Si no podemos colocar, porque nuestro mercado está colapsado, porque nuestro mercado ya no da abasto, porque no tengo condiciones internas, porque no tengo flujo, ya habrá que hacer una revisión estratégica. Pero si las condiciones en general de mercado me dan todavía un espacio y hay oportunidades, definitivamente hay que colocar. No podemos vivir sin colocar, con o sin pandemia. Integración. Si las 5C no se integran a nuestros análisis, la probabilidad de éxito en el futuro es muy baja. 3. Hoy no se puede colocar sin equilibrar el análisis estadístico con el de opinión de experto. No se puede. Si ustedes no tienen incorporado un modelo de cálculo del PD, un modelo semiparamétrico, les puedo asegurar que están asumiendo riesgos no visibles que en el corto o mediano plazo nos van a estar pegando duro en resultados. Métodos probados. No hay que complicarse la vida. El cálculo del PD como medida de perfilación de pago es determinante. O sea, no lo dice Rodolfo Grinchillo, lo dice Basilea y es lo que utilizan la mayoría de las entidades financieras en todo el mundo desde el año 2005-2006. Segmentación. No podemos seguir analizando y atendiendo a nuestros asociados sin considerar sus particularidades. No podemos seguir sacando líneas de crédito que ya vienen con las condiciones preelaboradas si queremos atender a los segmentos o a los perfiles que potencialmente pueden darnos un mayor margen en el futuro. ¿Mayor margen en qué? Menos morosidad, no hay más precio, menos estimación. Y por último, la calificación y el cupo. La combinación de valoraciones, la calificación mediante nota o un ranking y la asignación de cupos de crédito son determinantes para garantizar la calidad de cartera. Básicamente eso era lo que les queríamos comentar. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, alguna inquietud o alguna consideración específica que quiera que revisemos, si tienen algunas dudas sobre lo que están haciendo en sus entidades y quieren consultarlo y lo conocemos, pues con mucho gusto estaría dispuesto a atender sus inquietudes o sus preguntas. Estaremos en los siguientes días con un nuevo webinar. Nos vamos a orientar al scoring de recuperación de cartera o el Collect Scoring. Es una metodología que en épocas como en la en que estamos, en donde hay un deterioro de la situación económica y de la situación de mercado, funciona muy bien. Es un scoring que te permite rankear a tus deudores y te permite identificar inclusive de los deudores buenos quienes podrían potencialmente no ser tan buenos. Y adicionalmente me va a permitir otra cosa y es ser más eficiente en mi gestión de cobro. O sea, darle la importancia que importancia verdaderamente merece. Así que si hay alguna pregunta o inquietud, estoy para servirles. ¿No, Hilario?
Hola, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta, nada más nos lo hace saber. Lo que es adicional, bueno, lo que es la presentación se le va a hacer llegar por correo electrónico y si desean volver a ver la presentación va a estar subida en lo que son las redes sociales de YouTube y Facebook. No sé, ¿alguien con preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Don Carlos, que ahí veo a don Carlos. Don Carlos. Hola, don Rodolfo, buenos días y don Hilario, buenos días. Buenos días, don ¿Cómo Carlos. están ¿Cómo le para va? todos? ¿Todo bien, don Carlos? No, gracias a Dios, todo bien, todo excelente. Qué Ustedes, aquí le dicha, estaba escribiendo, qué le estaba dicha, qué dicha. escribiendo, le estaba escribiendo por el chat del grupo que, como nos gusta a tu estilo, excelente la charla, puntual, maciza y concisa. Ok, don Carlos. Eh, Bien, no, Rodolfo, yo creo que para todos los que estamos hoy día en esta nueva normalidad y en esta maravillosa experiencia post-COVID, creo que pues nos tocó activar todas las alarmas, ¿verdad? Y un sinfín de cosas que quizás nunca en la vida de nuestras entidades financieras hubiésemos imaginado. Así es. Y yo, Rolfo, analizando lo que comentaba del tema de capacidad de pago y el PDD y todo lo que viene ahora, también creo que casi que las empresas financieras y las cooperativas, y vamos a casi que dar un seguimiento casi que personalizado, ¿verdad? A esos deudores, porque ante tanta incertidumbre, ¿verdad? De toda la economía, ¿verdad? País y mundial, creo que el trabajo, aparte de hacer todo lo que usted nos está sugiriendo, de análisis y capacidad de pago y PDR y todas las cosas, creo que hay que dar un paso más, ¿verdad? Porque definitivamente este evento es sin antecedentes y bueno, yo creo que todavía, como lo hemos comentado usted y yo en otros momentos, el impacto de esto así y sobre todo a nivel de crédito, todavía no lo hemos sentido, ¿verdad? Y yo pensaría que esos meses que vienen, ¿verdad? Ya posiblemente ya veremos el impacto realmente en carteras de crédito y morosidad y otros aspectos. Entonces, yo creo que efectivamente la medición es bastante importante, pero sí creo que yo pienso a nivel personal, ahora que hay que activar otras estrategias, ¿verdad? O iniciativas y casi que, aparte de identificar muy bien a nuestros deudores, con algunos casi que será como un seguimiento casi que personalizado, ¿verdad? Llevándolo casi que mensualmente para ver ese asociado cómo se comporta, ¿verdad? Porque repito, este evento es sin antecedentes y para todos será de un gran aprendizaje. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Sí, sí, efectivamente, lo que hemos visto y tal y como usted lo dice, hoy que se nos vienen todos estos temas de la pandemia, eh, básicamente lo que nos da es como un refrescamiento para revisar cómo es que hacemos las cosas y cómo es que la podríamos hacer mucho mejor. Ya veníamos con un deterioro significativo de las capacidades de pago casi que en toda Latinoamérica. Sin embargo, todavía seguíamos las cooperativas intentando mantener los crecimientos de la cartera crediticia y lograr éxitos en materia de resultados. Ya nos venían pegando, creo que a la mayoría de las economías, los temas de sobreendeudamiento y de afectación por estimaciones. Y bueno, y ahora se nos viene esta situación y entonces se nos viene un problema que anteriormente lo teníamos, pero no tantísimo, y era el crecimiento de la cartera crediticia y el sostenimiento de la morosidad. Y ahí es donde yo creo que estos modelos integrados y estos modelos que son de forma más, digámoslo así, más estructurados, nos permiten sin duda alguna, pues, por ser un poquito más exitosos en un tema que no nos podemos quitar de encima. O sea, obligatoriamente hay que colocar, o sea, no podemos hacer lo contrario, porque uno dice, bueno, sostengamos, es que es una locura colocar, es que sí, está bien, pero en la medida en que sigamos sosteniendo, nuestra capacidad de generación de ingresos se va a ir reduciendo, nuestra capacidad de sostener la morosidad y la afectación va a ser cada vez menor y va a llegar el momento en donde simplemente el resultado es cero. Y después de cero lo que tenemos son resultados negativos, así que no hay mucho que hacer. Entonces, bueno, tenemos que repensarnos, tenemos que redefinirnos, ¿verdad? Tenemos que rehacer la forma en que veníamos pensando y estructurando nuestro negocio.
Básicamente, y sí, sí, definitivamente, don Carlos. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Sí, tenemos una consulta de doña Lourdes Miranda. Ella nos escribe de Guatemala. Ajá, hola Dice, Lourdes. brevemente con la NIF 9, Ajá, instrumentos financieros, la consulta es, ¿esta normativa la observan y deben cumplir todas las cooperativas? ok. En el caso nuestro de Costa Rica, Lourdes, el reglamento de información financiera surgió hace escasos 18 meses y fue de aplicación a partir del 1 de enero del 2020. La NIF tiene dos componentes, la NIF 9. Uno, la aplicación y cálculo de estimaciones para las inversiones transitorias o las disponibilidades, digamos, a nivel bancario y que tienen rendimiento. Y dos, la, la definición del cálculo de las estimaciones para cartera crediticia basado en lo que es el PD, EAD y LGD. Esa está temporalmente suspendida o en suspenso hasta nuevo aviso, o sea, hasta dentro de más o menos un año. Bueno, básicamente en el caso nuestro ha sido porque la superintendencia no ha dejado que haya una transición un poco más gradual de la metodología anterior con respecto a la nueva metodología. O sea, en alguna medida puede darles un poquito de temor que las entidades financieras se desmonten mucho de la estimación para incobrables y que de alguna forma comiencen a dejar descubierto el capital de riesgo. Y en el caso de los demás países, te puedo decir que, bueno, en ese caso aplica a todas las cooperativas supervisadas por la superintendencia. En el caso de lo que es Colombia, de lo que es Paraguay y Uruguay, la NIF 9 está aplicando. Y está aplicando a cooperativas de acuerdo a su nivel o tamaño. En el caso de Colombia existen dos supervisiones. La supervisión de la economía solidaria, o lo que es, digamos, la superintendencia de la economía solidaria y la superintendencia de la economía financiera. Perdón, la superintendencia de entidades financieras. Está la supersolidaria y la superfinanciera. Bueno, en el caso de la superfinanciera aplica para todos. Y tenemos cooperativas de ahorro y crédito que están en la superfinanciera por su tamaño y por sus características y su modelo de negocios. Y otras que están en la supersolidaria en donde todavía no aplica en su totalidad la NIF 9. Pero podríamos decir, Lourdes, que por efectos de lo que exige la OCDE, de estandarización de definición de estándares de presentación contable y principalmente lo que buscan las NIF de revelación, definitivamente no pasarán 3 años en donde todas las entidades tendrán que presentar NIF 9. Entonces, yo diría que al final de cabo, ir adelantando en eso es ir viendo el futuro con buenos ojos. Bueno, tenemos otra consulta, bueno, no tengo el nombre por acá, dice, ¿el nivel de desempleo se considera para estos análisis? ¿En estos tiempos se ha incrementado y asimismo el riesgo es mayor? Claro, de hecho, bueno, vamos a ver, recuerden que para análisis de estrés incluimos un factor determinante que es, uno, el de la inflación, ¿verdad? O el índice de precios, que ese normalmente lo que viene es afectarme el ajuste en los ingresos y en los gastos, pero además tiene otro que se llama el factor de gastos inferidos. Ok, ¿qué es el factor de gastos inferidos? El factor de gastos inferidos es que a través de los institutos de estadísticas y censos de los diferentes países, hay un informe que es el informe de ingresos y gastos de los hogares, es estandarizado a nivel mundial, que me permite a través de percentiles de ingresos definir asignaciones de gastos y de costos, con un elemento muy importante que es el número de dependientes, ¿verdad? Y la tasa de desempleo. Eso lo que me permite es ajustar la probabilidad de que una persona efectivamente se pueda ver afectada por una reducción de su ingreso o de alguno de los componentes del núcleo familiar. Entonces, sí, efectivamente, en el análisis crediticio tienen que entrar estos elementos de sensibilización. Recordemos lo siguiente, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Pensemos en que colocar plata en una cooperativa es como si estuviéramos colocando la plata nuestra. Entonces, cuando usted llegue y está alguien al frente, la gran pregunta es, si la plata fuera suya, ¿usted le prestaría? ¿Verdad? Entonces, digamos, además, a la par del análisis crediticio hay que pensar de alguna forma en si yo voy a recuperar efectivamente ese dinero. No sé si hay alguna otra pregunta, don Hilario. Bueno, no, creo que ya no hay más consultas. ¿Alguien más desea hacer una consulta? Buenos días, Dilson Valverde, ¿cómo les va? Don Dilson, un gusto saludarle.
Igualmente, don Rodolfo, muchas gracias por la presentación de este excelente tema. Me parece muy, muy importante y muy bien enfocado. Muchas gracias. Este, sí, yo tengo una duda para que me aclare y de repente nos sirve para todos acá, los que estamos en la reunión. Con relación para el cálculo de la probabilidad de default, podría yo pensar que entre más factores tenga incluidos en la base del cálculo, pues eventualmente podría ser mejor. O hacer un análisis y ya ahí sí, bajo el esquema de opinión de experto, incluir aquellos que sean más relevantes y más importantes. Eso sería, digamos, un primer paso. Pero viene el segundo. ¿Qué pasa cuando en mis bases de datos yo no tengo de repente tengo un deudor que ya es parte de mi cartera y ha sido un muy buen pagador, etcétera, etcétera, pero pensemos que de repente no tiene algunos datos de los que estamos incluyendo para el cálculo de la PD? ¿Cómo Ok. proceder en esos casos? Porque eso podría afectar de alguna manera el cálculo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, vamos a ver. Me ha tocado los tres ejemplos, don Dilson. El que, uno, me salgan variables que individualmente tienen un nivel de significancia alto desde el punto de vista inverso, vamos a ver. Un nivel de significancia bajo, digamos, y un de igual bajo. O sea, que se alejan de cero el nivel de significancia y se acerca a cero el WALT. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que esa variable entró dentro de la fórmula? Bueno, básicamente es porque esa variable tiene incidencia o capacidad de inferencia en la medida en que se integre con otras variables. En el caso del SPS, yo puedo escoger que esa covariable sea una variable determinante. Por tanto, que esas variables sean de segunda instancia y que las demás sean de primera instancia y darle más certeza a la fórmula del Z-score. O sea, el beta me va a salir mucho más preciso. ¿Ok? Esa sería, digamos, la primera observación. Pero cuando el modelo te da todas las variables, aunque tenga una significancia poco importante y un DeWalt muy cercano a cero, el modelo te está haciendo el mejor ajuste y el modelo te lo hace el mejor ajuste a través de la constante. Por eso la constante, mientras más esté cercana a cero en su significancia, pues va a ser un modelo mucho más ajustado. ¿Ok? Entonces, yo diría que indistintamente que las variables entren o no con niveles de significancia importantes y niveles de WALT importantes, si el modelo los incluyó en sus corridas es porque efectivamente tiene incidencia en el resultado final. Número 2, incluir más variables. Dichosamente el SPSS nos permite incluir más variables y automáticamente él ajusta de nuevo la fórmula al mejor beta. Entonces, no importa que incluyamos más variables, si al final y al cabo nos vamos al resultado de la efectividad general de determinación del modelo. Por ejemplo, de los 0 que yo dije y los 1 que yo dije, ¿qué nivel de predictibilidad tuvo el modelo en términos de porcentajes? 95, 96, 97, 98, 99% o 50, 40, 30%. O sea, si el modelo me dice que es un 40 o un 30%, deséchelo, porque las variables que usted está incluyendo, pues no están mejorando en nada, ¿verdad? Entonces, definitivamente pueden existir errores importantes a la hora de incluir variables que el modelo en este momento no me está pidiendo, no me está exigiendo. Para eso se usa la regresión cuadrática. Cuando usamos regresión cuadrática, yo sí puedo determinar cuál es la función precisa que me dice las variables que entran o no entran. Entonces pasaría de una regresión logística binaria a primero hacer un tamizado en regresión cuadrática. Entonces, la regresión cuadrática sí me va a dar un beta mucho más preciso y me va a decir cuáles son las que tienen mayor inferencia en el cálculo final. Eso, como me pasó en una cooperativa que quería incorporar 40 y tantas variables que ellos por experiencia veían que eran importantes. Por ejemplo, número de veces que ha cambiado teléfonos en los últimos 2 años. Por ejemplo, es un tema muy complicado. Ellos tenían el dato y ellos dicen que es importantísimo porque en la medida en que un deudor cambia de teléfono, ese deudor lo que quiere es andarse sombreando el pago. Bueno, no sé, pero digamos que esa es una variable de 41 que ellos definieron.
un modelo de más de 7, 8 variables, déjenme decirle que Z. Altman no se equivocó al tener en sus modelos que han sido usados desde el año 40 con una efectividad impresionante, no se equivocó en decir que una industria que tiene más indicadores es la que emite en bolsa, comercial e industrial que emite en bolsa, tiene tan solo 7 indicadores. Y Z. Altman lo que hizo con regresión cuadrática es tomar todos los indicadores de todas las empresas que quebraron y todos los indicadores homólogos a esos de las empresas que no quebraron, correr un modelo de regresión y que ese modelo de regresión me dijera cuáles son las variables que me daban una mayor incidencia en el resultado final. El último que me dijiste es el de la información. Ok, a mí me parece que si nosotros no contamos con la información, pero tenemos alguna que mínimo tenga entre 6 y 7 variables de caracterización del deudor, arranquemos con nuestro PD. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir no solo desarrollar una experiencia, una curva de experiencia interesante, sino también de ir depurando procesos de cálculo cada vez más finitos e ir entendiendo todos los soportes que me da el SPSS para ir entendiendo en cuántas corridas fue que entraron las variables. Si hay variables que entraron de lleno en la primera corrida, por ejemplo, si vos tiras 7 variables, te tira las 7 variables en la primera corrida, te da niveles de significancia cercanos a 0, un default muy alto en todas y una constante ajustada en 0, y vos vas y ves el gráfico abajo y la curva normal te la da concentrada prácticamente muy cercano a la media, y adicionalmente el 95% de tus casos se mantienen concentrados, el 95% de tus casos, 0, el modelo los predijo como 0 y los 1, el modelo los predijo como 1, no le dé miedo, o sea, son 5, 6, 7 variables que son totalmente efectivas y válidas para arrancar con un proceso de PD. La otra, el proceso importante es hacer una distribución de frecuencias de los PD por percentiles para determinar dónde es que se están concentrando efectivamente los buenos, o los muy buenos, los no tan buenos y los que son pésimos, ¿ok? Entonces, sobre esa base yo ya puedo ir depurando en el tiempo comportamientos y concentraciones de deudores, ¿sí? Básicamente. Listo. Muchas gracias, don Rodolfo. Con todo gusto, muy con todo claro. gusto. Gracias. Sí, bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Vamos a dar por terminado lo que es el webinar de hoy. En los próximos días vamos a estar dando otros webinars y por ahí vamos a estar llegando los correos con la respectiva invitación para los que quieran participar. Sí, y la presentación, don Hilario. Tal vez quiero mostrarles algo aquí interesante muy rápidamente. Les voy a compartir pantalla. Déjenme ver. Les voy a compartir pantalla. Por aquí tenemos. Es muy rápido, no les voy a robar mucho tiempo. Me parece que es interesante que lo vean porque... estoy cargando aquí el Excel y un modelito. Aquí estoy. Wendy Carvajal y Carol Durán, muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, don Hilario y don Rodolfo. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a ver. Ok, aquí pueden ver, ya les voy a presentar. Este es un modelito muy sencillo, lo tenemos igual, esto está ya automatizado y demás, pero aquí lo vamos a ver en Excel. Básicamente lo que me permite es, sobre la base de los pesos, ya les voy a compartir, así muy rápidamente. Vamos a ver. Don Hilario, no hay más preguntas. Por ahí veo 4 mensajes.
Ok, ahí están viendo No son más preguntas. ok, están viendo la pantallita en Excel. ¿Sí se ve, don Hilario? Sí, correcto, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, básicamente, si ustedes lo ven aquí, este es el famoso cuadro resumen que yo les digo que debiéramos de tener cuando concentramos los elementos de los diferentes fases de análisis. Por ejemplo, aquí, y en esto, Noelia, que está presente por ahí, Noelia Durán, hemos trabajado bastante en la definición de estos cuadritos, y es como, de acuerdo a diferentes niveles de riesgo y a diferentes pesos de fases o variables, por ejemplo, el score, el CPC y los datos de Equifax, de acuerdo a un puntaje obtenido de diferentes análisis y unos niveles asignados de riesgo a través de una tabla ya definida y unos pesos, me da efectivamente una calificación. Por ejemplo, vean ustedes en este caso como una persona tiene una nota de un 65% y como el punto de corte es un 80, simplemente no se aprueba. Pero si este punto de corte fuera el aceptable, a esta persona se le colocaría al 27.92% de tasa de interés, porque su nivel de riesgo es relativamente alto. ¿Okay? El modelo automáticamente, el que ustedes desarrollen a nivel interno, debe incluir ingresos disponibles antes del salario mínimo, si fuera que ustedes tienen un mínimo de flujo requerido para las personas. El mínimo de deducción se le asigna, el ingreso disponible antes de una nueva obligación, el ingreso disponible después de la nueva obligación, límite de liquidez, tasa de interés, plazo aplicable, cobertura mínimo requerido, y aquí automáticamente a través de unas variables el modelo te genera cuál es el cupo de crédito. Eso fue lo que nos sucedió anteriormente con el caso que vimos en la diapositiva. Si aquí me hubiera dado la nota un 80, la pregunta es, esta persona con estas características, ¿a qué tasa le debiera colocar y qué monto debiera colocarle? No le podría colocar más de 6.506.000, más de lo que tiene en este momento, y adicionalmente le podría colocar, le tendría que colocar al 22.69%. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos que al final y al cabo, esto es lo que yo quería que viéramos, porque esto es lo que resume los análisis desde diferentes fases y que convergen al final en una opción de negocio o simplemente en una opción de no arriesgar más de lo que debemos. Y es, si se aprueba o no se aprueba, si se aprueba, ¿a qué tasa se aprobaría? Y si se aprueba, ¿y a qué tasa? De una vez decirme cuál es el cupo que le puedo asignar, manteniendo o manejando unos niveles de liquidez que sean permisibles o que sean por lo menos garantía de que ante un contingente no se me va a deteriorar significativamente. Entonces, con esto terminaría. Agradecerles muchísimo la atención, el tiempo que dispusieron para nosotros, y espero estarlos viendo en los siguientes webinars. De riesgo, el de scoring, de recuperación o collect scoring, sé que les va a agradar y les va a gustar mucho para que ojalá que los tengamos presentes. De verdad, agradecerles muchísimo, que pasen muy buen día, y don Hilario, muchas gracias a todos, Wendy, Noelia, Lourdes y a los demás compañeros, don Carlos, agradecerle muchísimo su presencia, don Dilson, gracias de verdad, y que pasen muy buen día y nos vemos en la próxima.